Estudiante Rebeca Choque Coria de la Universidad Nacional Siglo XX de la carrera de Derecho Subsede Colquiri. El tema que voy a explicar es falsificación de documentos en general. La falsificación de documentos es el proceso que a través del cual uno o varias personas alteran o transforman la información original que es en un documento índole. Esto quiere decir que es la falsificación. La falsificación puede ser tanto material como ideológica. En el fondo de la falsificación, el documento define por dolo, el cual incurre a través de producción fraudulenta de un determinado producto. Nos vamos a decir lo que es características delictivas relacionadas con la falsedad. Daños a grandes entidades financieras comerciales. Tenemos también daños a los estados a través de la evasión tributaria o quiebre de empresas. Lavado de dinero por parte de las personas o entidades inescrupulosas. Financiamiento para otras actividades delictivas, por ejemplo, terrorismo. Falsedad material, artículo 198 del Código Penal. El que forjare en todo o aparte un documento público falso o también alterar un verdadero de un modo que pueda resultar perjuicioso incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. Esto quiere decir que la fabricación de este documento, ya sea de forma forzosa, tiene el objeto fraudulento. También que es la fabricación de un documento falso. El sujeto activo es lo que la persona imputable, el sujeto pasivo, aquella persona que sufre del perjuicio. Falsedad ideológica, artículo 199 del Código Penal. El que insertare o hiciera insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo de una prueba resultar un perjuicio, será sancionado con la privación de libertad de 1 a 6 años. Y también tenemos que en ambas partes, si el autor fuere funcionario público y en las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de 2 a 8 años. ¿Qué quiere decir la falsedad ideológica? Es la incorporación de aquel documento público verdadero con datos falsos o información falsas que debe contener, probando el instrumento público. También nos dice que consiste en la falta de verdad de un documento, independiente ya sea de su integridad material. El sujeto activo, que es la persona imputable, es sujeto pasivo, aquella persona perjudicada por la falsedad. Nos vamos a ir al siguiente, que es falsificación documento privado, artículo 200. Es el que fabricare material o ideológicamente un documento privado incurrirá en privación de libertad de 6 meses a 2 años, siempre que su uso pueda ocasionar algún perjuicio. ¿Qué quiere decir esto? El documento es aquel suscrito entre personas particulares. En ambas se conocen la fe probatoria. Establece o reconoce, nos dice que es un compromiso consensuado de ambas partes, tanto falsedad material o ideológica. Es aquella persona perjudicada por la falsedad, el sujeto activo que de cualquier persona imputable, y el bien jurídico protegido es la fe pública. Nos vamos a decir también lo que es falsedad ideológica en certificado médico, artículo 101 del Código Penal. El médico que diere un certificado falso referente a la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión será sancionado con reclusión de 1 mes a 1 año y con multas de 30 a 100 días. También si el documento falso o certificado falso tuviera por consecuencia que una persona sana sea internada en un manicomio o casa de salud, será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años y 10 multas de 30 días a 100 días. Nos dice que si este médico diere un documento falso de una enfermedad inexistente, ya sea de una lesión inexistente, será sancionado. Y aquella persona que adquiere ese documento puede ser perjudicado. El sujeto pasivo es aquella persona perjudicada, ya sea el paciente. El sujeto activo es el médico que da el certificado médico falso. Nos vamos a ir al siguiente, que es supresión o destrucción de documentos, artículo 202 del Código Penal.
el que suprime o ocultar y destruir una parte, un expediente o un documento de modo que puede resultar perjuicioso e incurrirá en la sanción del artículo 200. Nos dice que el objeto de protección de este delito es vigente un documento público tanto en privado, que forme parte de un expediente, documento mismo que tenga finalidad de probar existencia de acto administrativo. ¿Qué quiere decir? En este caso, los delitos pueden ser ya tanto hurtar un documento o suprimir, o destruirlo o robarlo. El sujeto activo es aquí la persona imputable, el sujeto pasivo, aquella persona que sufre de la supresión, ya sea que es perjudicado por que el artículo 203 nos dice que son la posibilidad, no solo será sancionado aquel que dé el documento falso, sino que también será sancionado aquel que lo acuda. O sea que podemos decir que acuda al certificado médico falso, en este caso, también va a ser sancionado. Como lo mismo como ser el autor es sancionado, tanto también aquella persona que la adquiera. Artículo 103 bis del Código Penal. La pena privativa de libertad de los delitos de falsedad material o falsedad ideológica o uso de instrumentos falsificados será agravada en un tercio de cuanto comete para facilitar la comisión de delitos, ya sea de trata, tráfico de personas y otros delitos. En estos delitos nos dice que la consumación de hechos delictivos muchas veces se emplea documentación fraguada. ¿Qué quiere decir? Que utilizan un documento falso. Eso sería todo. Gracias.